iban a unir y ahorita a las 7:10 pues íbamos a arrancar. Entonces, nada, primeramente, feliz año nuevo a los que están aquí presentes y también a los que vean justamente esta grabación después. Espero que este 2025 sea muy satisfactorio y que cumplan todas sus metas, tanto académicas como personales. Me presento, mi nombre es Melvin Majano para los que no me conocen y tendré el placer de ser su instructor en este curso de desarrollo web. En principio lo que vamos a ver va a ser justamente pues lo básico de lo que viene siendo HTML, CSS y JavaScript, que como pues la mayoría saben, es básicamente lo más fundamental que podemos aprender desde un inicio, o sea, lo básico, las bases o los cimientos, se podría decir, de lo que viene siendo el desarrollo web. Entonces, antes de entrar en materia, pues simplemente quería avisarles que justamente el objetivo de NB es que primero comencemos con eso, lo básico, y poco a poco vayamos entrando en materia, justamente aprendiendo diferentes herramientas y tecnologías relacionadas ya sea del frontend y del backend de lo que viene siendo el desarrollo web. Y a partir de ahí, pues ir haciendo diferentes actividades y proyectos que se van a ir planteando conforme vayamos avanzando en el curso. También revisado su correo, pues podrían hacerlo desde ahorita, porque a partir de hoy, 3 de enero, pues se comenzará justamente a asignar, por decirlo de alguna manera, pequeñas metas de cuánto contenido se tiene que abarcar en ciertas semanas, por decirlo de alguna manera, para que así todos vayamos al mismo nivel o al mismo paso y podamos ir aprendiendo en conjunto, por así decirlo. Sin más que decir, podemos dar inicio a lo que vamos a ver hoy. Hoy nos centraremos solamente en HTML, pero antes quisiera darles una breve introducción de lo que viene siendo el funcionamiento de la web como tal. Entonces, me dicen ahí si pueden ver la pantalla. Yo creo que sí se ve, ¿no? Ok, entonces, como primer punto a destacar, este, quiero que sepan un poco cómo funciona la web. En la mayoría de sistemas que se crean, ya sean sistemas grandes o pequeños, básicamente funcionan bajo la estructura cliente-servidor. De hecho, esto no solo se hace en la web, sino que se hace en diferentes sistemas que se crean fuera de la web también. Pero en la web, justamente, la mayoría se rigen bajo este sistema que consiste justamente en dos partes importantes, la parte del cliente, que es la que por la medio del cual se interactúa o uno como usuario somos los que interactuamos desde el cliente, y la parte del servidor, que es donde está pues alojada toda la información que tiene el servidor, ya sea dependiendo qué tipo de servidor sea. En este punto, pues nosotros nos vamos a enfocar más que todo en servidores web, pero un servidor normal funciona de la siguiente manera. Lo que viene siendo, como les acabo de mencionar, la parte del cliente lo que hace es hacer peticiones, realizar peticiones al servidor, dependiendo justamente qué es lo que se necesite. Y el servidor lo que realiza es un proceso para verificar si esa petición que se está solicitando existe dentro de la base de datos del servidor. En dado caso, eso exista, el servidor envía una respuesta. Y en dado caso que no exista, el servidor también envía una respuesta. Esto
se podría ver más a detalle con lo que viene siendo los protocolos de comunicación de redes. No sé justamente por dónde van en la carrera, pero cuando lleguen a redes o ya han llevado redes, pues estarían familiarizados con estos conceptos de protocolos de comunicación y procesos que se llevan a cabo entre dos sistemas que están conectados a una red. Y si no han llevado redes, pues no se preocupen, justamente en ese punto, pues van a ver más a detalle de lo que les estoy hablando. Entonces, aquí justamente se lleva eso. Lo que quiero, no vamos a entrar mucho al detalle de cómo funciona cada proceso, pero sí eso de que desde el cliente se hace una petición y el servidor da una respuesta. Imaginemos que lo que nosotros solicitamos es un documento de texto. Nosotros venimos por medio de lo que viene siendo la URL o ruta de acceso y solicitamos la petición o el documento, en este caso, al servidor. El servidor respondería con el documento en dado caso lo encontrase. Y en dado caso que no lo encontrase, pues respondería con un mensaje. Pero como hablamos justamente de servidores web, aquí sería un poquito diferente, no el proceso, sino lo que se está solicitando. En este punto, lo que se solicita siempre por medio de una URL sería un documento web. Pero cuando el archivo que regresa el servidor es un archivo un poquito diferente al archivo que acabamos de recibir. Ese archivo es diferente porque está en un lenguaje que no es tradicional y se conoce como el lenguaje HTML. El lenguaje HTML, pues justamente es el lenguaje de cómo están estructurados cada una de las codificaciones de una página web. Entonces, este lenguaje lo que permite justamente es tener la estructura de la página web y evidentemente el servidor web no solo tiene este archivo HTML en lo que viene siendo almacenados, sino que también tiene archivos CSS, JavaScript, entre muchos otros archivos. Pero la cuestión aquí es que cada uno de, por ejemplo, los estilos o los códigos que estén cargados en la página web se van haciendo peticiones conforme va yendo, por decirlo de alguna manera, o se va ejecutando lo que viene siendo el archivo principal, ¿ok? Que sería pues la estructura del documento, o sea, el HTML. Aquí entra un concepto muy importante, que es que estos tres lenguajes que acabo de mencionar son lenguajes que se le conoce que son lenguajes interpretados. Significa, un lenguaje interpretado es aquel lenguaje que se ejecuta línea por línea. Entonces, a medida nosotros vayamos entrando más a detalle sobre la sintaxis del HTML, del CSS y del JavaScript, vamos a entender un poco más este concepto de el lenguaje interpretado. Otro punto importante es que un lenguaje interpretado, pues como su nombre lo dice, necesita un intérprete, ¿ok? Entonces, cuando puede ser que el lenguaje se pueda crear literalmente un bloc de notas, por ejemplo, ustedes pueden escribir o hacer la sintaxis, realizar la sintaxis de HTML, de CSS, de JavaScript, un bloc de notas tranquilamente, pero se necesita un sistema por ejemplo, el navegador de Google Chrome es o los navegadores como tal, tienen un motor que les permite, que es el motor V8, que les permite interpretar cada uno de los lenguajes, porque son justamente lenguajes diseñados para dichos navegadores. Por eso se le conoce como lenguaje interpretado. Entonces, al final, lo que nos importa a nosotros en este momento es responder a la respuesta, valga la redundancia, de qué es HTML. Como lo acabo de mencionar, pues HTML significa Hypertext Markup Language o lenguaje de marcado de texto. Cuando hablamos del lenguaje de marcado de texto, hagan cuenta y caso que es como si fuese texto plano, pero la diferencia es que este texto plano tiene formatos diferentes y a partir de ahí, en base a eso, es que ustedes
notan que el HTML tiene una sintaxis diferente conforme a los otros lenguajes que vamos a ir viendo a transcurso que vayamos avanzando en el curso. Entonces, hay que centrarnos en eso, en que no es un lenguaje de programación, ya que no tiene, por decirlo de alguna manera, ese proceso como tal que tiene un lenguaje de programación, como lo hemos visto en las clases de programación 2, algoritmo, PO o incluso lenguajes, dependiendo cuál sea pues la asignatura que estén cursando en este momento. Pero lo que sí es importante es que a partir de este lenguaje es que se crea justamente la estructura básica de lo que viene siendo nuestras páginas web que vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando en el curso. Dicho esto, podemos ir un poco a lo que vienen siendo ya la sintaxis como tal. El grupo de NB ha creado lo que viene siendo esta interfaz, que literalmente es una página web, con los temas que vamos a tocar justamente el día de hoy y lo que vamos a ver con respecto a HTML. Sabemos que tanto HTML como CSS como JavaScript, cada una de esas tecnologías es un mundo diferente, un mundo muy amplio que si nos ponemos a profundizar realmente en cada uno de los lenguajes, pues sinceramente no vamos a terminar nunca. Entonces, nosotros elegimos de momento los elementos más importantes, por decirlo de alguna manera, de lo que viene siendo HTML. En este punto vamos a ver lo que es el encabezados y párrafos, listas desordenadas, enlaces, imágenes, formularios y lo que viene siendo el HTML semántico. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a ir haciendo énfasis en la sintaxis, la estructura y cuál es la importancia de cada uno de ellos. Conforme vaya avanzando, yo voy a preguntarles si quisieran o desearan que profundicemos más en uno u otro tema y para que así literalmente podamos hacer una clase aparte, tal vez no ahorita, pero sí después, con ese tema y así podamos vayamos aprendiendo las habilidades de poco a poco, ¿ok? Poco a poco y de ahí podamos crear pues proyectos ya más elaborados cuando vayamos avanzando. Entonces, podemos comenzar con lo que viene siendo la introducción. Básicamente, aquí, como pueden ver, creamos esta página donde ustedes pueden notar que está la sintaxis y abajo el cómo se vería ese, ya sea ese elemento o en este caso este texto de manera renderizada, ¿ok? Eh, Podría haberlo hecho directamente del Visual Studio Code y luego que ustedes vieran directamente en el navegador cada uno de los elementos, pero de esta manera creemos que es una manera óptima. Aprovechamos bastante lo que viene siendo las funcionalidades de los mismos lenguajes que se prestan justamente para este objetivo. Y a partir de ahí, pues ustedes vayan viendo un poco qué es lo que pueden ir desarrollando también con los mismos conceptos que se van a ir aprendiendo. Entonces, para empezar, podemos hacer énfasis en que primero la sintaxis es una sintaxis diferente, como ustedes pueden ver. Seguramente si ya se dieron la oportunidad de ir avanzando en el curso de Mastermind, pues ya saben un poco de qué es lo que trata dicha sintaxis, pero cabe recalcar que no es mala idea pues mencionar qué significa y poco a poco ir entrando en materia. Por ejemplo, primero está lo que viene siendo el doctype HTML. Básicamente,
como ustedes pueden ver, pues en principio hay que recalcar que el lenguaje en sí es un lenguaje que está hecho en base a etiquetas. Hay etiquetas que se abren y se autocierran ellas solas, y hay etiquetas que se abren y ustedes tienen que cerrarlas, ¿ok? Entonces también poco a poco ustedes van a ir familiarizándose cuáles son esas etiquetas que se tienen que cerrar y cuáles son las etiquetas que simplemente se abren. Igual, si trabajan en un editor de texto como Visual Studio Code, el Visual Studio Code ya tiene snippets como tal que les hace ese trabajo de manera instantánea y ustedes no se tienen que preocupar mucho por eso. Entonces, hoy sí, comencemos con el doctype HTML. El doctype HTML es básicamente una línea de texto o una línea de HTML, valga la redundancia, que le indica al navegador qué versión de HTML es la que van a utilizar, ¿ok? En este punto se le indica que es la versión más reciente de HTML. Como cualquier lenguaje de programación, ustedes saben que cada lenguaje tiene versiones como tal. Y si un sistema, una página web, un sitio web se crea en una versión pasada, pues entonces puede haber problemas de compatibilidad entre versiones. Entonces, esta línea de código ayuda a que evitemos ese problema. Se evita ese problema ya que literalmente se le dice al navegador que se va a utilizar la versión más reciente. Entonces ya no tenemos muchos problemas de compatibilidad con otras versiones pasadas. En este punto vamos a utilizar pues HTML5 porque es la versión más reciente que está ahorita utilizándose en HTML. Luego entra lo que viene siendo la etiqueta HTML. La etiqueta HTML es la etiqueta más importante de todas, ya que es la etiqueta raíz, se le conoce como etiqueta raíz. Esta etiqueta se tiene que abrir hasta arriba del todo y cerrar hasta abajo del todo, ya que justamente el HTML básicamente es como si fuese, lo pueden ver así como si fuesen cajas. Cajas que ustedes pueden acomodar a su beneficio dependiendo justamente cómo vaya, sea el objetivo de su proyecto, de su página web. Y dentro de esas cajas pueden incluir más cajas. Entonces, por decirlo de alguna manera, el HTML, la etiqueta como tal, es la caja más grande donde dentro de ella pues irán las demás. Sería como el elemento padre y dentro sería o irían los elementos hijos. Entonces, dos elementos hijos que cabe recalcar que van directamente en una jerarquía menor al elemento padre es el elemento head o la etiqueta head, que esta es una etiqueta que también se abre y se cierra, ¿ok? Y el elemento body, que es el que está justamente posterior a el head. Entonces, también el elemento body es aquel que se utiliza para mostrar cada uno de los elementos, pero ya vamos a entrar más a detalle. Este también se cierra. Entonces, básicamente estos son los hijos directos de lo que viene siendo HTML. Y luego, dentro de este, pues, cada uno de ellos tiene objetivos diferentes. Por ejemplo, en el head lo que se hace es que se coloca la información que no necesitamos nosotros que el usuario vea, ¿ok? No es la información visible como tal. Entonces, aquí se utilizan etiquetas meta, que si ustedes gustan, más adelante podemos hablar solo una clase de los metadatos, que es una clase importantísima, ya que en base a estos metadatos es la información por el cual el SEO de Google pues posiciona nuestra página. Ustedes han visto cuando ustedes buscan una página web que los resultados que aparecen, pues hay uno que aparece hasta al inicio, luego sigue el siguiente y así, así. El posicionamiento de esas páginas se
determina por dos razones. La primera es cuánta visibilidad que tiene esa página como tal. Y la segunda es justamente que esa página posiblemente tenga una buena sintaxis semántica. ¿Ok? Ya vamos a hablar más a detalle sobre eso. Pero parte de la sintaxis semántica son los metadatos, el cual justamente permite decirle información necesaria al navegador de qué es cada una de la descripción de nuestra página. En este caso, por ejemplo, el Metacharset UTF-8 le indica al navegador que el lenguaje que nosotros vamos a utilizar dentro de la página va a ser un lenguaje que tenga caracteres especiales, como por ejemplo una diferencia muy grande entre este y el que utiliza el formato que utiliza el idioma inglés es que este permite que se puedan colocar ñes como tal. Y así como ese carácter que acabo de mencionar, hay muchos caracteres, por ejemplo, letras con tilde y demás, que si no se coloca este metadato, lo que hace es que cuando se interprete dicho carácter, como no está dentro de el UTF-8, pues lo que va a pasar es que se va a romper la página o la información que se quiera mostrar. Entonces es importante mostrar este carácter bueno, esta información de esta manera con el UTF-8 para decirle al navegador que se van a utilizar esos caracteres especiales. Luego, la siguiente línea que está aquí también es otro metadato. Acá, pues básicamente esto podríamos entrar más a detalle más adelante, pero son condiciones ya de dispositivos. Por ejemplo, el viewport indica que es las dimensiones que va a tener la página web dependiendo cada una de la escalabilidad que tiene la página. Luego, el content with device, esta se va a encargar de tomar lo que viene siendo la pantalla de un dispositivo móvil, ¿ok? Y va a adaptar nuestra página al ancho de ese dispositivo móvil. Y luego el initial scale, ¿ok? Este simplemente es que le indica al navegador qué zoom es el que tendrá nuestra página cuando esta cargue por primera vez. Ustedes saben que cuando ustedes están en el navegador, ustedes pueden darle zoom, ¿ok? A la página. Entonces, esta lo que le indica es que por defecto esa página va a tener un 100% de zoom. Y así sucesivamente, estos solo son dos ejemplos que coloqué de metadatos. Hay bastantes, pero bastantes metadatos que son información importante para que poco a poco nosotros vayamos dándole más sentido a nuestra página web. Espera, vamos a ver. A saber de cuándo estaba esperando que entrara. Ok, sigamos. Entonces, eso sería la parte del head, ¿ok? La parte del body, pues como les mencioné, aquí es donde ustedes van a colocar los elementos, ¿va? Los elementos, ya vamos a entrar en materia, pero si ustedes ven, el body como tal se refiere a todos los elementos visibles que ustedes van a dejar que el usuario vea. O sea, todo esto que están viendo aquí del viewport como tal es lo que va a estar dentro del body. Acá ustedes van a conocer elementos de encabezados, párrafos y demás que como pueden ver están aquí abajo. Entonces, esos serían los elementos principales de lo que viene siendo HTML y ya podríamos ir especificando cada uno de los siguientes elementos. Por ejemplo, acá está el apartado de encabezados y párrafos. Ustedes tienen que tener algo muy en cuenta. Cuando digan a diseñar su propia página web, tienen que tener en consideración que ustedes pueden utilizar cualquier elemento, ¿ok? Cualquier elemento,
sin importar si ese elemento es diseñado para ser un encabezado. Lo pueden tomar, por ejemplo, pueden utilizar en lugar de que sea un encabezado H1, pueden utilizar la etiqueta head, ¿ok? Y luego, desde CSS, ustedes pueden darle el estilo como que parezca un encabezado. Pero aquí entramos en un conflicto, ya que no estamos siendo semánticamente correctos. Entonces, lo que se recomienda justamente es que haya siempre una jerarquía y que respetemos justamente eh, qué elemento se necesita para qué ocasión necesitemos, por ejemplo. Los encabezados son ideales para darle nombre a las diferentes secciones que nosotros tenemos, pero no podemos utilizar todos los encabezados. Por ejemplo, el encabezado número 1, que es el H1, que es el que está aquí, es el encabezado más importante de una página web, ya que básicamente tiene la idea principal de lo que va a tratar la página web. Entonces, si ustedes comienzan a utilizar varios H1 dentro de la misma página, lo que va a ocasionar va a ser un conflicto en el SEO, ya que solo puede haber un encabezado H1 por cada página que se haga. Entonces, a partir de ahí, lo que se creó fue una jerarquía de diferentes encabezados, para que así ustedes vayan utilizando, dependiendo qué jerarquía sea, conforme cada sección les convenga. Por ejemplo, imaginemos que este encabezado de aquí se coloca como tema principal de la página, pero luego esa página tiene dos secciones, ¿ok? Esas dos secciones ya no, ustedes no podrían utilizar el encabezado 1, entonces optarían por utilizar un encabezado 2 para ponerle título a esas dos secciones. Pero a su vez, una de esas secciones tiene otras secciones, entonces ahí entraría el encabezado 3. Al final, lo que van a poder utilizar varias veces son del encabezado 2 hacia abajo, ¿ok? Pero el encabezado 1 solo se puede utilizar una vez por cada página. Eso sí lo tienen que tener presente. Entonces, luego está el elemento párrafo. El elemento párrafo se denota con la letra P. Es una etiqueta justamente para, por decirlo así, para colocar información que se va a mostrar en la página web. Es la única función que cumple. Ustedes podrían literalmente colocar dentro o fuera, quiero decir, de la etiqueta P toda la información relevante, pero lo que ocasionaría sería lo mismo, un problema de semántica. Le va a funcionar, se va a renderizar porque el motor del navegador lo permite de esa manera, pero no es conveniente, por lo que ustedes tienen que utilizar siempre que vayan a poner un texto, ya sea de 10, 20 palabras, no importa contar que no sea encabezado, sino que una idea general, entonces ustedes las pueden utilizar en cualquier momento. Podríamos entrar en detalles con etiquetas como B, que es la etiqueta de negrita, o la etiqueta de spam, o la etiqueta de strong. Son etiquetas que se utilizan para algo en específico, pero se recomienda justamente, por ejemplo, la etiqueta B, que ya no se utilice, ya que la etiqueta B es justamente para encerrar un fragmento de texto y darle un estilo de negrita, pero eso se hace ya con CSS. Entonces ya se recomienda que solo se utilice lo que viene siendo la etiqueta P y que y que si un caso se necesita por alguna razón dar algún estilo desde CSS, entonces se utilice pues una etiqueta spam para encerrar lo que viene siendo ese fragmento que se quiere editar o se quiere modificar, darle un estilo diferente y colocarle una clase que ya más adelante vamos a ver sobre las clases, los IDs y todo lo relacionado con eso para lo que viene siendo la selección
de elementos desde el HTML, desde el CSS del HTML, ¿ok? Entonces, eso más adelante lo vamos a ver. Entonces, vamos a continuar con lo que viene siendo las listas. Las listas es lo mismo, un elemento que se utiliza para un propósito en específico. Básicamente es ordenar diferentes ítems con respecto a una idea en particular. Ejemplo, yo aquí utilicé una lista de lo que viene siendo los países campeones del mundo. ¿Qué es lo que pasa con esta lista, que es una lista ordenada? La lista ordenada tiene algo en específico o una característica especial, que es una lista que en primer lugar lo que se busca es que sintácticamente se utiliza lo que viene siendo la etiqueta OL, ¿ok? Y dentro de la etiqueta OL se colocan cada uno de los elementos, que en este caso es con etiqueta li, ¿ok? La etiqueta li, pues literalmente significa lead item, ¿ok? O ítem de la lista. Y básicamente dentro de esta etiqueta va a ir cada uno de los elementos que ustedes quieran ordenar. El punto está en que en las listas ordenadas, ustedes lo que van a notar es que en este punto se enumera cada uno de los elementos. Acá, por razones del CSS, pues ustedes lo ven separado como tal, pero por defectos, este número, pues literalmente viene a la par de lo que viene siendo cada uno de los ítems. Entonces, ustedes pueden utilizar la lista ordenada cada vez que quieran hacer un ordenamiento, por decirlo de alguna manera, o ordenar elementos que tengan, no sé, cierta secuencia. Por ejemplo, acá está ordenada de la que tiene mayor campeonatos a la que tiene menor campeonatos. Pero también la lista de ordenadas se puede hacer para eso, para hacer tops, por ejemplo, para hacer, qué sé yo, pasos de recetas de cocina o otras formas de que ustedes puedan enlistar diferentes elementos, pero que sí importe el orden, ¿ok? Entonces, eso es fundamental que sepamos ubicar o gestionar dónde vamos a utilizar una lista ordenada, porque también existen las listas desordenadas, que es exactamente lo mismo, solo que a nivel sintáctico lo que se utiliza es una etiqueta llamada UL, que en este caso en inglés es unordered list. Y dentro pues se utiliza diferentes etiquetas de li para indicar que este es un list item y dentro de este pues irán todos los elementos que queremos enlistar. La diferencia, como ustedes los pueden notar, es que en este punto las listas desordenadas no están enumeradas. Los elementos dentro de una lista desordenada no están enumerados. Entonces, por ende, el navegador por defecto le coloca estos puntitos para hacer hincapié de que estos elementos están ordenados dentro de la misma lista. ¿Ok? Entonces, estas listas se utilizan para, por ejemplo, navegadores, para barras de navegación, quiero decir, donde se necesite que haya una relación entre los elementos. Por ejemplo, este ejemplo es de el inicio de una página web, quiénes somos, los productos, los servicios, el contacto, y así puede ser que vaya aumentando o disminuyendo esa cantidad de ítems que necesitamos que vayan ordenados, pero no tienen necesitamos que vayan listados, pero no tienen ningún orden. Quiénes somos puede ir después de productos, productos puede ir de quiénes somos y así sucesivamente. A lo que quiero llegar es que en principio esto
pues no tiene CSS, solo el de la separación, pero ahí está como si fuese por defecto. Pero poco a poco nosotros le vamos a ir dando un estilo para que en lugar que aparezca aquí, aparezca, por ejemplo, acá. ¿Ok? Que en este caso literalmente es una barra de navegación, perdón, donde tenemos dos ítems. Y que en este caso podría ser que el CSS estuviera arriba, podría ser que el HTML estuviera abajo, no importa el orden, pero sí que están enlistados y que son ítems de la misma lista desordenada. Entonces hay que ir viendo justamente la diferencia, tenemos que notarla y tenemos que utilizarla para cuando nosotros vayamos a desarrollar, diseñar y crear nuestras páginas web, pues tengan un orden tanto visual como semántico. ¿Ok? Entonces luego podríamos pasar a lo que viene siendo la sintaxis de los enlaces. No hay nadie. De los enlaces. Acá, básicamente, es un elemento que se utiliza para poder vincular, ¿ok? Diferentes páginas web a nuestras páginas web. Ejemplo, puede ser que se coloque un enlace dentro de nuestra página web en un botón y este enlace nos lleve a una página web externa, ¿ok? Como es el ejemplo aquí, que literalmente es un enlace que se coloca dentro de un elemento. En este caso se puede colocar de manera normal, solo en el texto de YouTube sería el enlace, o se puede colocar en un botón como tal. Y también utilizar ese enlace para ir a una ruta externa, que en este punto se coloca el atributo href, que ese atributo significa Hypertext Reference, y básicamente lo que hace es que dentro de él se coloca la ruta que donde se encuentra la página o la dirección o el lugar al que queremos llegar. Entonces, técnicamente, lo que nosotros hacemos es colocar en este punto la ruta relativa y, no, esta sería una ruta específica, perdón, ya que por mucho que creamos o creemos, quiero decir, diferentes páginas web, siempre va a ser el mismo enlace para llegar al inicio de YouTube. Y en base a eso, pues ustedes pueden colocar directamente la ruta y cuando ustedes le den al enlace, pues este les llevaría al enlace de YouTube. Vamos a hacer una prueba, si es que carga. Entonces ahí pueden ver mi YouTube. El punto está en eso, que ustedes pueden ir y navegar a otras páginas web, esta vez páginas web externas. ¿Ok? Luego están lo que viene siendo los enlaces internos. Aquí cabe mencionar que no pusimos o no colocamos justamente el botón de un enlace interno, pero sí pero sí se vería renderizado como está en este punto. Solo que en lugar de llevarnos a un enlace externo o a un lugar externo, nos llevaría a un lugar dentro de nuestra página web. Entonces, básicamente, a partir de ahí, funciona exactamente igual. El mismo atributo se utiliza, pero aquí la diferencia es que como es una ruta dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro file system del Visual Studio Code, lo que vamos a hacer es utilizar lo que se conoce como rutas relativas. Posiblemente, si ustedes gustan, podemos hacer una clase que solo sea directamente rutas relativas para explicarles un poco cómo funciona cuando el archivo, o incluso eso también funciona con imágenes, la imagen a la que queremos acceder está en una carpeta y tenemos que acceder de donde estamos actual. O sea, sé que ahorita si se los digo de esta manera, pues no me van a entender, porque realmente el problema de las rutas, pues tiende a confundir bastante, pero ya una vez ustedes entendiéndoles, ya no van a tener muchas complicaciones con ello. Luego está las imágenes, que básicamente es
igual con respecto a las rutas, solo que aquí se utiliza lo que viene siendo la etiqueta image. En la etiqueta image es una etiqueta que, si ustedes ven, se cierra sola, ¿ok? Y básicamente, en lugar de utilizar el atributo href, lo que utiliza es el atributo source, ¿ok? O atributo de recursos, en el cual también se coloca lo que viene siendo una ruta. Y también se utiliza lo que es el atributo alt, que es un atributo que más que todo se coloca para describir una imagen. Este atributo alt, cabe recalcar que solo aparecerá justamente cuando, por ejemplo, esta imagen aquí sí se renderizó, porque la ruta que se utilizó para colocar la imagen está buena. Pero tal vez yo mueva la imagen del lugar o suceda algo y la imagen se rompa, que de hecho creo que ustedes han visto cuando entran a una página web y no carga la imagen, que se ve como eso, una estampa o pin o eso, una imagen pequeñita, chiquita, rota. Y si no tiene alt, pues simplemente aparecerá la imagen. Pero si tiene alt, entonces en lugar de la imagen o a la par de esa imagen rota, aparecerá la descripción de la imagen. Entonces, si es el logo, por ejemplo, de NB, entonces posiblemente la descripción diga logo de tal marca, o en este caso de NB, y de esta manera, pues ustedes sabrán de qué trata la imagen sin necesidad de que ésta se haya renderizado correctamente. Entonces, de hecho, hay bastantes atributos importantes, pero eso va a depender justamente de qué elementos se esté utilizando. Entonces, por ejemplo, los elementos que vamos a ver, que son los elementos de formulario, esos sí tienen diferentes atributos que son importantes y que, dependiendo cómo cambie su valor, así se va a ver reflejado en el elemento que estemos utilizando. En este punto, por ejemplo, lo que se hace con los formularios es que se utiliza una etiqueta form, ¿ok? La etiqueta form es la que indica que lo que está dentro de aquí son elementos de un formulario, y dentro de esta etiqueta pues se utiliza lo que viene siendo la etiqueta input. La etiqueta input básicamente es la etiqueta que le indica al HTML que lo que se está obteniendo allí es una entrada de información, y su objetivo justamente es obtener información del usuario. En este punto, como pueden ver, son cajas de texto o textbox o text fields, dependiendo qué lenguaje estemos utilizando, pero en este punto pues lo conocemos como input o caja de texto. También podría ser el nombre que podríamos darle a estos elementos. También podemos ver que hay diferentes tipos de inputs. En este caso es un radio button para seleccionar un color. Se puede utilizar un radio button para muchos otros objetivos como tal, pero el punto de esto es que cada input, porque si ustedes ven, tanto las cajas de textos como los radio button se llaman input. O sea, eso no va a cambiar. Lo que cambia son los atributos que están dentro de él. ¿Ok? Dependiendo del atributo type específicamente. El atributo type es el que indica qué tipo de input es el que se está utilizando. En este caso, el primer input como tal es un input text. ¿Ok? Este input solo va a aceptar texto. Si nosotros escribimos números, lo va a aceptar también. Pero la diferencia es que estos números realmente, cuando se envíen, ya sea con JavaScript a la base de datos, o dependiendo de dónde se ejecute estos números van a ser textos. Y nosotros pues
tenemos que saber pues cuáles son las funciones necesarias para formatear o pasar de texto a números como tal. Pero esto es lo que viene siendo una caja de texto. Aquí es una caja de password y cuando ustedes indiquen cualquier carácter, pues automáticamente se les va a sombrear como las típicas cajas de contraseñas que se van a estar utilizando. Y así hay bastantes tipos de input diferentes que también si gustan, pues podemos en una siguiente clase ver cuáles son los atributos importantes y dependiendo qué atributo se cambie, pues qué representa en el cambio de cada uno de los inputs. También está el atributo placeholder, que el placeholder básicamente es, ustedes notan justamente que dice first name. Bueno, es el valor que tiene aquí en el placeholder. Pero el placeholder, la característica que tiene que cuando nosotros escribimos cualquier carácter, se borra. Entonces, para un tema de accesibilidad al usuario y que el usuario sepa justamente qué es lo que va a ingresar en ese campo. ¿Ok? Entonces el placeholder es para eso. Si ustedes quieren, lo colocan. Si quieren, no lo colocan. Es un atributo opcional. Y el atributo name es un atributo importante, que aquí sinceramente no lo ven, pero que es importante para la hora de seleccionar este atributo, esta caja de texto, perdón, en lo que viene siendo JavaScript, por ejemplo, y obtener el valor que está dentro de esta caja de texto por medio del nombre. Nosotros vamos a ver cómo se hace eso cuando lleguemos a JavaScript. Entonces, como pueden ver, hasta este punto hemos tocado pues algunos elementos básicos e importantes que ustedes van a ir utilizando conforme vayamos creando diferentes actividades y proyectos que tenemos destinados para el curso como tal. Como les digo, esto solo es lo básico. Si ustedes en algún momento necesitan profundizar en algún elemento en específico, me lo hacen saber y yo con todo gusto y en otras clases también podemos dedicar pues 1 hora, 2 horas a eso, a profundizar más dependiendo cada uno de las tecnologías que vayamos viendo. Recuerden justamente que literalmente cada tecnología es un mundo y si nos ponemos desde el inicio a profundizar en cada detalle, pues simplemente no vamos a avanzar. El objetivo justamente es que poco a poco vayamos ganando las habilidades y manejando más que todo los diferentes elementos en este punto, porque es HTML, en CSS, las diferentes formas de darle estilo, o sea, créanme que de los dos, de HTML y CSS, CSS es el doble o el triple de grande. O sea, todas las propiedades que se le puede dar de estilos a un elemento es increíblemente bastante, o sea, es bastante y no lo vamos a abordar todo, pero sí lo básico para que poco a poco vayamos dándole diferentes estilos a nuestros elementos y podamos hacer unas páginas web, pues presentables, por así decirlo de alguna manera. Luego, por último, pero no menos importante, el HTML semántico. Ok, ¿qué es el HTML semántico y por qué no sé si realmente han escuchado del término, si ya se han relacionado un poquito con lo que viene siendo HTML? Si no, pues se lo explico. Desde el inicio les vengo hablando un poco de que tenemos que ser conscientes, por decirlo de alguna manera, de cuándo vamos a utilizar un elemento y no utilizar un elemento donde no tiene que ir y, por ejemplo, con CSS darle un estilo diferente. Bueno, eso, como les dije, pues es debido a que nosotros necesitamos que tenga pues una semántica correcta en nuestra página web y que de esa manera le ayude al SEO como tal.
El HTML semántico, pues básicamente es lo mismo, solo que este punto son etiquetas o elementos que se utilizan para darle una estructura mucho más formal, se podría decir, de una página web. No sé si es la palabra correcta, pero pues se podría decir que sí. De hecho, la mayoría de páginas web cumplen con las diferentes secciones que se crean a partir del HTML semántico. Ejemplo, en principio está lo que viene siendo la etiqueta header. La etiqueta header es una etiqueta que dentro de ella se colocan lo que viene siendo navegadores o paneles de navegación. Por ejemplo, en esta página web que nosotros creamos como tal, el header es esto. Generalmente se puede colocar de manera vertical o también ustedes seguramente lo han visto de manera horizontal hasta arriba del todo de una página web. El header es el encabezado de la página web, ¿ok? Entonces, dentro de él, pues generalmente se coloca el nav, que básicamente es el elemento para colocar elementos para hacer navegación. Cabe recalcar que el nav no solamente va ahí, ya que posiblemente ustedes conforme vayan viendo diferentes diseños de página web, van a notar que una página web puede tener pues diferentes navegadores o diferentes paneles de navegación. Pero generalmente si se coloca uno en el header y ahí los demás pues se pueden colocar dependiendo el diseño, la preferencia, la comodidad que nosotros miremos para que el usuario esté pues eso, más cómodo y que tenga una mayor accesibilidad. Luego, dentro del nav, pues lo que ya vimos nosotros, pues posiblemente coloquemos en este punto lo que viene siendo ítems como tal, que en este caso puede ser así ítems normales, o si ustedes gustan, pueden colocar una lista, ¿ok? Una lista desordenada en este punto, para que así dentro de la lista desordenada colocar los ítems. Ustedes pueden hacerlo de esa manera y semánticamente es una mejor práctica hacerlo con una lista desordenada y no hacerlo así. De esta manera dejé este ejemplo en este punto porque sí se puede. O sea, no va a haber ningún error a nivel de renderización. Pero solo déjenme decirle que eso, que es mejor utilizar una lista desordenada para meter o colocar ítems dentro de esa lista desordenada. En tal caso, no se necesite un orden para dicha lista. ¿Ok? Ya les expliqué un poco la diferencia entre la lista desordenada y ordenada, así que podemos pasar al siguiente. Luego del header está la etiqueta main. Acá, chicos, es la sección más importante de nuestra página web. En la etiqueta main se coloca justamente la idea principal que se busca compartir con el usuario. Ejemplo, nosotros nos creamos una página web de un carrito de compras, por ejemplo, tipo Amazon. El header va a estar hasta arriba, generalmente ahí donde se coloca la barra de búsqueda, ¿ok? La que ustedes pueden buscar los artículos de su preferencia, pero en el main van a encontrar aquellos artículos más importantes o bueno, lo que la página quiere que ustedes vean a primera vista tras que entren a su página. Y posiblemente hayan otros apartados con otros artículos menos relevantes, pero eso se va a ver clarísimo con lo que se busca, que es mostrar el contenido como tal de la página. Por ejemplo, si vamos, qué sé yo, buscamos cualquier definición de una palabra, por ejemplo, footer, que es un elemento que vamos a ver un poquito más adelante. Si ustedes ven, ustedes aquí pueden notar lo que les acabo de decir. El header es esto de acá donde está justamente la barra de navegación, el logo de Google, y aquí es el main. Hay diferentes cards
para cada uno de las páginas, ¿ok? Pero esta es la información principal y es la que se coloca dentro del main. Luego de esto está lo que se conoce como el aside. El aside generalmente es información que tal vez no es tan relevante para el usuario, pero que está relacionado con la información principal. Como pueden ver, el aside posiblemente sea esto, que esto es de una extensión de ChatGPT. Y aquí también diferentes información que el mismo Google coloca en este punto porque es información relacionada con el main, pero que tal vez no es tan irrelevante. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, hasta el mismo Google pues utiliza el HTML semántico. Luego está el footer, que pues es básicamente el pie de página, ¿ok? Es la información que está hasta abajo del todo. Ahí generalmente se coloca pues, eh, pues información relacionada con los términos y condiciones y alguna información que sea relevante, pero que más que todo vaya con la propiedad intelectual de la persona que creó la página, por ejemplo. Ahí en un futuro, ustedes cuando creen su propia página, hasta en el footer ustedes pueden colocar la información ya sea de su Instagram, de su Facebook o de una página que ustedes quieran que el usuario vaya a visitar y de esa manera pues tenga esa funcionalidad, ¿no? Del pie de página como tal. Hay bastante información que se puede colocar, ustedes pueden investigar por su cuenta qué tipo de información se puede colocar, pero generalmente es así. Y pues básicamente ustedes conforme vayamos viendo lo que es este CSS, podemos llegar a que más o menos se ve así. El header hasta arriba del todo generalmente se coloca acá. El main, que es pues justamente la sección principal donde se coloca la información. El aside, que es la información secundaria, se coloca casi siempre a la par del main. Y el footer hasta abajo del todo con la información menos relevante que se puede colocar en una página web, pero que también es importante. Entonces, básicamente, chicos, de esto les quería hablar un poquito el día de hoy, de HTML. Sé que hay un montón de elementos que dejé por fuera. También en Mastermind ustedes van a ver que utilizan otros elementos. Es importante que ustedes por su cuenta vayan estudiando, practicando, poniendo en práctica cada uno de los conceptos que se ven tanto en la clase, o sea, en esta charla que nosotros tenemos, como en Mastermind. Recuerden que en los siguientes días se le va a dejar diferentes actividades, como por ejemplo, llegar hasta el video tal de la plataforma, un ejemplo, para que así pues todos vayamos más o menos al mismo ritmo. Recuerden que lo pueden hacer de manera síncrona si ustedes quieren avanzar más y ahorita tienen el tiempo, como están en vacaciones para hacerlo, pueden hacerlo sin ningún problema. Y la siguiente semana seguramente tengamos una clase con respecto a CSS, las principales formas o las principales propiedades que se pueden utilizar para darle estilo a un elemento. Lo vamos a ver. Algunos conceptos básicos también. Y de esta manera ir avanzando poco a poco para ir adquiriendo estos conocimientos básicos. No sé si tienen alguna pregunta. Tal vez con respecto a esto o tal vez con alguna duda que haya surgido en los videos que han visto hasta el momento. Si no, cualquier cosa, chicos, el grupo de WhatsApp está allí. Ustedes pueden hacer sus preguntas. Recuerden que de hecho este apartado de NB se busca que todos compartamos con nosotros mismos para que así poco a poco vayamos aprendiendo cada vez más. Entonces, si ustedes pueden, pues escriban si tienen alguna duda
con estos temas. También me pueden escribir al privado si gustan y yo con todo gusto les puedo responder, dependiendo pues cuál sea su pregunta. Pero bueno, el objetivo justamente es esto, eh, hablar un poco de temas relacionados con el desarrollo y poco a poco ir entrando en materia con lo importante, lo relevante, lo bonito, hasta posiblemente en un futuro trabajemos con diferentes frameworks y librerías que se están utilizando en este momento en el mercado para que vayamos viendo cada una de las conceptos y técnicas que se utilizan en cada librería, sea de backend, de frontend, con respecto a lo que viene siendo JavaScript o otras cosas que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, no sé si no tienen ninguna pregunta, podemos ir cerrando la reunión por aquí. No sé qué les pareció la charla. Ok, está bien. Sí, pregunta, brother. Am, no se te escucha, bro. No sé si solo a mí me pasa o... Ok, yo ya creo. Ahora sí, bro. Eh, ok, puedo utilizar el editor de texto Sublime. Es que como ingresé un poquito tarde, tenía un problema. Ok, sí, mira, con el editor de texto de momento, en este punto, de hecho no utilizamos editor de texto como tal, solo pusimos o utilizamos la página que creamos, pero conforme vayamos avanzando, posiblemente me veas a mí utilizar Visual Studio Code, pero vos puedes utilizar el editor de texto con el que te sientas más cómodo, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias, man. Vale, vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay preguntas, pues supongo que todo quedó claro. Entonces, estén pendientes del grupo de WhatsApp. Ahí vamos a indicar, o bueno, yo indicaré cuándo será la siguiente reunión. En este punto, pues serán virtuales, pero ya cuando entremos a la universidad, vamos a acordar una hora en la que la mayoría puedan, para que así sean presenciales y en dado caso que alguno no pueda asistir, pues siempre se van a estar grabando. Por ejemplo, esta reunión se grabó para que ustedes puedan verlo posteriormente. Entonces, si no hay mucho más que decir, gracias por esta hora que dedicaron de su tiempo y nada, tengan una feliz noche.